Y vamos a compartir juntos en esta noche la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de la ley y el orden son destruidos. ¿Qué pasa cuando la ley y el orden se destruyen? ¿Qué pasa cuando la ley y el orden se derriban? Cuando la ley y el orden se anulan. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Salmos. Vamos a leer este hermoso Salmos, pero luego vamos a estar viendo algunos otros textos bíblicos también para que comprendamos, para que podamos ver las herramientas que nos quedan para este tiempo, las herramientas que tenemos para poder seguir caminando esta vida de fe, para poder seguir caminando este tiempo de reino, para saber de qué manera también a desarrollar nuestra cristiandad o el cristianismo o esta vida de discípulos que hemos adquirido ya hace mucho tiempo y que las circunstancias que hoy se dan parece ser que se termina la era del cristianismo, ¿no? La era de los discípulos, pero saber que hay herramientas para poder seguir siendo lo que somos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, para seguir sosteniendo la fe. Esta es una predicación que nos va a fortalecer en esos días donde parece que se va reduciendo por millones los cristianos o la cristiandad o la vida de fe. Sin embargo, hay herramientas para seguir sosteniendo la antorcha. Diga conmigo, hay herramientas para seguir sosteniendo la antorcha de Dios. Bien, entonces dice el Salmos 11, verso 3. Yo voy a leer la Biblia y luego voy a leer una versión más moderna, un lenguaje que se llama la traducción del lenguaje sencillo. Pero dice el verso 3 del Salmos 11. Y si fueron destruidos los fundamentos, y si fueren destruidos los fundamentos, y pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora, te bendecimos, te honramos, te damos gracias, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro Rey, eres el que llevas adelante nuestra causa, eres nuestro juez, eres la justicia para el justo. Por eso creemos, Padre, que por tu palabra esta noche somos edificados, fortalecidos, levantados con nuevas fuerzas y una unción fresca y renovada desciende desde tu presencia. Padre, en esta noche declaramos que esta palabra ha de bendecir, Señor, las vidas, ha de fortalecer al débil, que esta tu palabra ha de ser predicada en el denuedo de tu Espíritu y antes que vuelva a tu trono vacía, Señor, cumplirá el propósito por el cual la has enviado a nuestras vidas en esta noche. Desatamos, Señor, la unción apostólica para poder direccionar, Señor, a tu iglesia, a los santos, para que en este tiempo, Señor, sigan aferrados a ti y puedan hacer frente y batalla ante toda adversidad. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que esta palabra ha de bendecir nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Bien, lo que leímos dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo continuar? ¿Cómo seguir? ¿Cómo mantenerse? ¿Cómo sostenerse? ¿Cómo de alguna manera hacerle frente? Son todas las preguntas que a diario surgen cuando nosotros vamos viendo que se multiplican los intentos
de desestabilizar la fe, se multiplican los intentos de menguar el cristianismo, se multiplican los intentos, gracias, de cansar a los creyentes para que busquen otras alternativas, para que sean confundidos. Muchas veces hemos enseñado acerca del carácter del hombre de los últimos tiempos y habla de un hombre, por ejemplo, que trataría de engañar, aun si fuese posible, a los mismos santos, hacerlos confundir, hacerlos equivocar, sacarlos del camino correcto, moverlos de la voluntad de Dios, hacerle extraviar la fe y, lo peor de todo, poner en riesgo la salvación del alma de las personas. Cuando leemos las cartas del apóstol San Pablo a Timoteo, le habla estas cosas, dice que tenía que cuidarse, que tenía que tener cuidado, que vendrían en aquellos tiempos, y Pablo hablaba de aquellos tiempos, y nosotros tenemos que entender que estaba hablando proféticamente de los tiempos que hoy nos toca vivir, ¿no? Donde tenemos los hombres impetuosos, fatuos, inmorales, sin afecto natural. Están las cartas del apóstol Pablo a Timoteo diciéndole la descripción de cómo sería la humanidad de estos tiempos. Y nosotros lo estamos viendo en el cumplimiento todos los días. Pero hay una versión que dije, que es la traducción en lenguaje sencillo, que dice así: si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, mire cómo cambia el sentido, ¿no? Esa traducción dice: si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Wow. Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Entonces toda la sociedad, ya sea natural o espiritual, no puede vivir en orden y tener buenos días si no se rige por una norma que regule la coexistencia. Entonces, cuando nosotros leemos esa versión y dice: si este mundo parece que está bajo el maligno o bajo el mal, ¿qué puede hacer la gente honrada? Es ahí cuando nos vamos mirando a las caras y vamos mirando lo que va aconteciendo, donde parece que hacia el lugar que veamos, lo único que hay es desidia, desorden, destrucción, y todas esas cosas que vamos viendo, que van pasando a lo largo de los días, tienen la idea de ir acorralando a la gente honrada. Por eso vamos viendo lo que naturalmente va aconteciendo, es la etapa migratoria de la gente, que dice: yo en este país no me puedo quedar, entonces ¿qué es lo que hace? Tiene que emigrar, algunos se van del país, algunos se van de la ciudad, algunos se van de la provincia, todos tratan de alguna manera de ir buscando una nueva, algunos se cambian de barrio, ¿no es cierto? Esas son las cosas que van aconteciendo. ¿Por qué? En una sociedad empiezan a aparecer estas cosas. Bueno, es por lo que dice la Biblia. Cuando la tierra, como leíamos recién, cuando parece que el mundo está bajo el control del malvado o de los malvados, ¿sí? ¿Qué puede hacer el honrado? ¿Qué puede hacer la persona honesta? ¿Qué puede hacer la persona con valores? ¿Qué puede hacer la persona con sentido común? ¿Qué puede hacer la persona de bien? ¿Qué puede hacer la familia constituida conforme para nosotros entendemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Una familia que no es que no practica la poligamia, una familia que no es del mismo sexo, del mismo género, que no está involucrada en toda esta nueva etapa del colectivo LGTBI, que no ha entrado el modernismo. Entonces, esa familia convencional,
¿sí? Que es heterosexual, que está papá, que está mamá, que están los hijos, cuando empieza a ver toda esta gran cantidad de cosas, dice, ¿cómo vamos a continuar viviendo? ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos planificar un futuro a medio, corto, largo plazo? ¿Qué hacer con los valores que recibimos desde niños, los adultos? Es la crisis que se vive, ¿no? ¿Cómo traspolar la educación que me dieron a mí a la nueva generación, cuando la nueva generación está minada en un criterio de vida que es totalmente anárquico, que es totalmente de atropello, de falta de respeto, de falta de valores? Entonces allí es cuando empieza a abrirse un sinnúmero de preguntas y de situaciones y de inseguridades y de temores y de desvelos y de todo lo demás. Entonces lo mejor que nos puede pasar es que nosotros volvamos a el patrón original, que fue lo que nos condujo todo el tiempo, que tiene que ver con lo que Dios ha hablado y las formas que Dios ha dicho. Cuando el Salmos hace esa pregunta, ¿qué ha de hacer el hombre justo? No significa que el hombre justo no tiene nada para hacer, sino que tiene mucho más recursos en este tiempo de lo que la persona justa se imagina. Entonces yo escribí una especie de lista para que veamos, por ejemplo, vamos a hablar primeramente del entorno natural. ¿Qué ha de hacer la gente honrada cuando parece que el mundo está bajo el control de los malvados? ¿Qué ha de hacer la gente honrada? Entonces la gente honrada tendría que notar lo siguiente. En lo natural, para poder coexistir, para poder ser ciudadanos de un mismo país, de una misma nación, existe, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, y como muchos países los tienen, la Constitución Nacional del país. O sea, es el documento por el cual el país se rige, es el documento por el cual la nación se va a regir. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Dentro de la Constitución de un país tenemos lo que tiene que ver con el Código Civil, el Código Penal, el Código Comercial, el Código Institucional y los códigos internacionales. ¿Qué son esas cosas? Son las cosas que a nosotros como ciudadanos nos dicen que no podemos hacer lo que se nos antoja, ¿verdad? Que no podemos invadir la propiedad ajena, que no podemos quedarnos con lo que no nos pertenece, que si tenemos en el Código Comercial, tenemos, por ejemplo, normativas para que un comercio funcione, para que un comercio se habilite, etcétera, etcétera, etcétera. Un Código Civil, por ejemplo, que tiene que ver con la conducta de los ciudadanos en la vida, en la forma de movilizarse. Todas esas cosas que son las que hoy se han atropellado, que son las que hoy se han pisado, se han roto, son las que nos dan la pauta a nosotros que no hay muchas opciones, que no hay muchos caminos. Por eso la pregunta siempre es la misma. ¿Qué ha de hacer la gente honrada cuando el Código Civil, que dice que se tiene que vivir y respetar ciertas cosas, ya no se respetan? Entonces, ¿qué hace el honrado? Cuando dice, no, yo debo respetar esto, ¿sí? Porque es la forma de vivir. Entonces, uno lo respeta, 100 no lo respetan. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué es lo que te está diciendo? Que si los 100 que te rodean no lo respetan, no te queda otra que también no respetarlo vos, porque ya nadie lo respeta. Y ese es el mensaje que desde hace años se va metiendo en la cabeza de la sociedad, diciendo: todos son iguales, a todos les pasa, todos lo hacen, la única forma de hacerlo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sigo viendo y hablando sobre esto. Cuando tenemos un código penal, por ejemplo, que te dice que ciertas cosas que se realizan tienen una consecuencia negativa, como es tal vez un juicio, como es tal vez la cárcel, como es tal vez una condena, una pena, una multa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si esos códigos que te rigen y que nos ayudan a no autodestruirnos son pisoteados, le pasa lo que le pasa a la sociedad, que ve
que al que mal hace no le pasa nada, que cualquiera puede hacer lo que se le antoja y nadie va preso, nadie sufre una condena, nadie sufre una consecuencia. Entonces la educación y la enseñanza que le está dando la sociedad es que si vos no haces lo que hacen todos los demás, o sos un tonto o vas a pasarla mal. Y es una lucha continua hoy para los creyentes. Por eso hay muchos creyentes que dan vergüenza llamarse creyentes, porque viven peor que los mundanos, viven peor que la gente social, que la gente secular. ¿Por qué? Porque no han entendido que siguen teniendo herramientas para poder seguir sosteniéndose en lo que es la persona, que es un hijo de Dios, alguien que abrazó la fe, alguien que eligió vivir de una manera diferente. Entonces, en lo espiritual, así como en lo natural, que ustedes siempre han aprendido que hay una verdad paralela. Lo natural, lo terrenal tiene una verdad paralela que es lo espiritual. En lo espiritual también existen herramientas, como en la Constitución Nacional. Para la gente natural existe la Constitución Nacional, también para los creyentes, pero para los creyentes sobre la Constitución Nacional también está lo que son los preceptos y los derechos espirituales y la dirección que Dios le da a su pueblo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento libros como Éxodo, libros como Levítico, libros como Deuteronomio, que son libros de leyes, que son de alguna manera la Constitución Nacional del Reino de los Cielos, donde había leyes humanitarias, leyes sanitarias, donde también había leyes espirituales, legales, civiles, comerciales y judiciales. Cuando nosotros leemos la Biblia, si usted se va al Antiguo Testamento, lea estos libros y va a encontrar que allí decía, por ejemplo, que si una persona mataba el ganado de su vecino, no tenía que hacer como hacen hoy, que se ríen porque son más vivos. Mirá, le mató la oveja y le comió la oveja. No, dice que no solamente tenía que pedirle perdón, sino que tenía que restituirle el daño al prójimo. Por eso cuando nosotros enseñamos en este concilio acerca del perdón, no alcanza con decir, disculpa, no lo voy a hacer de nuevo, o disculpa, no lo sabía. Porque esa es una mentira que los creyentes aprendieron, los creyentes mañosos, aprendieron a hacer, ¿para qué? Para zafar del momento. Entonces, cuando la gente hace un daño, que dice, ay, perdón, ¿viste? Y después te juzgan, que si no lo perdonás, sos un carnal. Pero el perdón bíblico dice que no hay perdón si no hay restitución. Eso es lo que enseña la Biblia. El perdón genuino es restitución, o sea, para ponerlo en textos gráficos, si alguien cometió un daño sobre otra persona, difamándolo, por ejemplo, no tiene que arreglarlo en silencio con la otra persona. Lo que tiene que hacer es, lo mismo que hizo para ensuciarlo, tiene que hacerlo para limpiarlo. Porque al que fue ensuciado ya sucio quedó delante de las demás personas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia habla del perdón con restitución, si no, no hay perdón. Es un perdón mentiroso. Estoy hablando de estas cosas para que nosotros veamos en los tiempos que se viven. Así como hay crisis terrenales que todos nosotros socialmente lo vemos, un gobierno corrupto, dirigentes políticos corruptos, ladrones, personas que hacen daño, personas que empresas o empresarios que se quedan con el jornal de los empleadores, de los que trabajan, la gran cantidad de impuestos que le ponen sobre los hombros de las personas. Todo eso también tiene una verdad paralela, que es la verdad espiritual, y también pasan las mismas cosas en lo espiritual. Creyentes, por ejemplo, que dicen ser creyentes por un lado, pero que terrenalmente viven
fuera de la voluntad de Dios, viven en la oscuridad, viven engañando, viven mintiendo, viven haciendo cosas desordenadas, cosas deshonestas. También existen las mismas crisis en el mundo espiritual. Por eso cada vez hay que luchar más y más para marcar la diferencia, para mostrarnos distintos, para mostrarnos diferentes, para que el mundo pueda ver que todavía hay hijos de Dios que se sostienen y que se mantienen fieles a los principios de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar libros como, por ejemplo, los Evangelios, donde Jesús también le decía a la gente, ¿no?, cómo tenía que vivir, que se alejara de los conflictos terrenales, que se alejara. Le hablaba, por ejemplo, a los usureros, le hablaba, por ejemplo, a las personas que cobraban impuestos, a los sacerdotes que ponían cargas pesadas sobre el pueblo, pero que ellos, le estaba diciendo que había creyentes de doble ánimo, que por un lado decían que eran una cosa y por el otro lado demostraban todo lo contrario, que delante de algunas personas se hacían ver como súper espirituales y ungidos, pero después por otra puerta eran aves de rapiña, eran lobos disfrazados de oveja. Eso no es solamente de nuestros tiempos, eso también fue una advertencia que Jesús dejó en la tierra. Luego encontramos también las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, por ejemplo, en esas cartas donde le estaba dando las directivas de supervivencia y resistencia, donde Pablo le advertía a Timoteo que de a ciertas personas tenía que huir, de ciertas personas tenía que desestimar, de ciertas personas que tenía que alejarse. Eran mandatos y eran herramientas de supervivencia. Diga conmigo, supervivencia y resistencia. Cuando Pablo decía a los tales, ¿qué cosa? Evítalos, evítalos. Mirá, Timoteo, hijo mío del corazón, amado de mi alma. Vendrán días, le decía Timoteo, que habrá hombres violentos, sin afecto natural, que entregarán a sus propios hijos. Y le puedo poner nombre y apellido a estas cosas. Que entregarán a sus propios hermanos, que los entregarán a muerte algunos, difamadores, ladrones, criticones, mentirosos, impetuosos, violentos. A tales, evítalos. Y yo enseñé ya hace muchos años en este lugar que evitarlo significa cruzarse de vereda. Si yo sé que X persona describe unas características de las cuales la Biblia me está advirtiendo, lejos está de que yo pueda trabajar para una conversión. Pablo dice, evítalos, porque tales ya han tomado una decisión, y esto es lo que quiero en breves palabras poder expresarles en esta noche. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de decisiones tomadas. Los tiempos que tenemos que atravesar son tiempos de decisiones asumidas. Hay gente que quiere ser salva y hay gente que no quiere ser salva. Hay gente que quiere escuchar a Dios, los menos, pero hay gente que no le interesa absolutamente nada de Dios. Hay gente que busca un lugar donde lo instruyan, los capaciten, donde los preparen espiritualmente. Y no solamente que hay gente que esos lugares no le importa, sino que cuando ellos descubren esos lugares, tratan de destruirlo. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Están confundidos, endemoniados? Pueden ser las dos cosas. Pero la realidad de esto es que ya han tomado una postura, han tomado una decisión, han tomado una determinación. El que es malo es porque quiere ser malo. El que es bueno es porque ha determinado ser bueno. El que es justo ha decidido practicar la justicia, y el que es injusto es porque no le interesa todo lo demás. La realidad de los tiempos que estamos viviendo es que cada persona ha tomado ya la decisión
de lo que quiere ser en este tiempo. Entonces, déjeme mostrarle, por favor, y acompáñeme al libro de Apocalipsis, al final de la historia de los tiempos marcados. Y cuando leamos Apocalipsis, usted seguramente va a comprender y va a entender por qué estamos hablando de decisiones tomadas. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Un libro que fue escrito también como muchos evangelios y muchas cartas paulinas o las cartas de Pablo a Timoteo y a las otras iglesias, que son mensajes proféticos que lo escribieron hace cientos de años, pero que estaban reservados para un tiempo, y a nosotros nos toca vivir parte de esas profecías, de esos tiempos. Mire lo que dice el verso 6. Tiene como título este capítulo, La venida de Cristo, ¿cómo está? Diga conmigo, cada vez, cada día, el Señor está más cerca de venir. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo estas palabras, o mejor dicho, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Así está leído correctamente. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder dentro de mucho tiempo. ¿Verdad que no? Que han de suceder pronto, pero fíjese el pronto. Esto no fue escrito ayer. Esto fue escrito hace unos cuantos de cientos de años. Y el ángel dijo pronto. Claro, acá alguno se va a poner contento y va a decir, si este pronto demoró 100 años, entonces significa que tengo por lo menos toda la vida por delante. No, lo que quiero hablar es que la palabra de Dios es atemporal y que hay palabras que son proféticas, que tienen una etapa de cumplimiento, como pasó en este libro, que fueron dadas y fueron anunciadas, y que la iglesia de este tiempo, que quiere ignorar todas estas cosas, tiene que abrir los ojos y darse cuenta que nosotros estamos parados en esa palabra de tiempo. Ha de suceder pronto. Nosotros, la iglesia de este tiempo, está parada en esa instancia, en esa frase de ha de suceder pronto, porque estamos viendo los cumplimientos de las profecías de Dios, del carácter del hombre en los últimos tiempos, de la maldad de la gente sobre la tierra, pero también de las herramientas que Dios le ha dado a su iglesia. Ha enviado a su ángel para mostrar las cosas que han de suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que dice, doblemente feliz, eso es bienaventurado, doblemente feliz el que guarda la palabra de Dios, la palabra de este libro, el que la atesora, el que la escuchó y el que se rehúsa a que se la saquen del espíritu, a que se la saquen del corazón, a que se la saquen del alma. Bienaventurado, doblemente feliz, el que ha decidido, diga conmigo, decidido. Entonces le dije que hay gente que ha decidido, este es un tiempo de decisiones, hay gente que pudiendo ser mejor, elige ser peor, que pudiendo corregirse, elige seguir descarriándose, porque son tiempos de decisiones. Bienaventurado el que ha decidido guardar la palabra. Guardar, el que ha decidido, esto es una determinación personal. Diga conmigo, determinación personal. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo
de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, en otras palabras, no escondás este mensaje, porque este mensaje va a tener cumplimiento. No escondás estas palabras, porque estas palabras tienen que ser oídas, tienen que ser enseñadas. Lo que dice este libro tiene que ser anunciado, proclamado. Luego sigue diciendo, verso 11. El que es, ¿está leyendo conmigo? El que es injusto, cambie si puede. ¿Dice así? No. El que es injusto, igual el Señor lo va a perdonar. Va a entrar al cielo y va a disfrutar de la eternidad. No. Verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, la sangre de Cristo lo limpia de todo. ¿Dice así? No. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, ya se ganó el cielo. Qué lindo sería, ¿no? No. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces ahora tengo que empezar la predicación de atrás para adelante. Porque el Salmos 11 preguntaba, parece ser que el mundo está bajo el control de los malvados. Entonces, ¿qué ha de ser la gente honrada? ¿Qué puede hacerle justo cuando ve que el mundo está bajo el gobierno de los malvados? Convertirse en un malvado más es una opción. Convertirse en un aliado de los malvados es una opción. Ser un poco y un poco, si le conviene Dios, Dios, si se le conviene lo otro, es una opción. Pero la Biblia, que es nuestra constitución nacional, la Biblia, que es nuestro manual de conducta, nuestro manual de instrucción, nos dice qué podemos hacer, a pesar de que veamos que el mundo entero está bajo el control de los malvados. Porque nosotros hablamos con los creyentes, o los creyentes, algunos creyentes, algunas personas hablan con vos y te preguntan, ¿viste cómo está todo? ¿Y qué podemos hacer? Y hoy es la pregunta del millón. ¿A cuántos de los que están acá le han hecho esta pregunta? ¿Y qué se puede hacer? ¿A cuántos le preguntaron? ¿Y qué podemos hacer? No nos queda otra, ¿viste? ¿Cuántos se escucharon? No nos queda otra. Y está complicado, ¿viste? Está bravo el tema. No, está bien. No podemos hacer nada. Por eso hay creyentes que se sienten en la incapacidad de hacer algo y en lugar de hacer algo bien, lo que hacen es para volverse uno más de los perversos y de los malvados. Entonces te ponen la excusa y, ¿viste? No queda otra, no hay salida, no hay esperanza, no hay opciones, no hay posibilidad. Entonces yo puedo hablarle hasta mañana, ¿verdad? De personas que eran una cosa, pero que en algún momento hicieron un clic y se torcieron. Porque ha habido gente que ha tenido buenas intenciones, pero no han sabido sostenerse fiel ante las presiones y ante las demandas de los perversos. Por ejemplo, si llevamos al ámbito, en todos los ámbitos, hay jueces que han sido intachables hasta que en algún momento lo quebraron. Y dejaron de ser jueces intachables y se convirtieron en jueces reprobados porque algunos los coimearon, algunos le hicieron torcer el fallo
Y antes eran una cosa, pero luego algo los hizo cambiar. Hay deportistas que eran lo mismo, eran muy buenos deportistas, aplicados, correctos, justos, eran enteros, íntegros, pero la fama, la popularidad, el aplauso, la ovación de la gente los torció y se convirtieron en deportistas desastrosos, involucrados con un estilo de vida desordenados. Por eso vas a ver allí denuncias de escándalos, de violencia de género, de violaciones y de todo lo demás. Cuando antes decía un deportista, ¿qué te vendía? La imagen de alguien sano, de alguien que cuidaba el cuerpo. Ahora se la pasan borrachos, fumados, drogados, de lío en lío, y se rompió la imagen que vendían de un deportista que consagraba su cuerpo a la salud y todo lo demás. Médicos que antes eran de profesión y que se esforzaban y que eran correctos, hoy, hermano, lo hemos visto con la pandemia que ha pasado, cómo han mentido con la enfermedad, cómo han tratado de destruir a la humanidad. Muchos médicos que hoy facturan detrás de cada operación, detrás de cada tratamiento que hacen, envenenan a las personas por conveniencia, los acuerdos que hacen con las farmacias, con las droguerías. Y sé que esto va a hacer mucho ruido en internet. La justicia, ¿verdad? El departamento de policía y todo lo demás, que antes cuando uno veía un uniformado se sentía en paz, se sentía tranquilo. Y claro, no todos, tengo que hacer siempre la salvedad de que sigue habiendo jueces que todavía se sostienen, que sigue habiendo médicos que todavía se sostienen, que sigue habiendo deportistas que todavía se sostienen, que sigue habiendo uniformados que todavía se sostienen. Pero hoy no sabes si te tenés que cuidar más del ladrón o del policía. Y vos decís, ¿qué? ¿A dónde me pongo? ¿Al lado del policía que me cuida? ¿O al lado del ladrón? Porque no sabés, lo mirás en televisión. Ladrones que entran a robar disfrazados de policía, no sabés si entró un ladrón disfrazado o entró un policía con el uniforme. No sabés. En el ámbito espiritual, ministros que se han metido en el oficio ministerial por conveniencia, por no ir a trabajar, casi digo laburar, porque creyeron que no entendieron que es por vocación, que es por llamamiento, entonces vieron una opción, una posibilidad, que al principio, muchos ministros que al principio eran correctos, eran buenos, pero también la popularidad, el abrazo, los cariñitos de las personas, los hicieron creer de que ahora ellos podían ser, bueno, como dije un día, ¿te acordás? El que se olvida lo que es, se cree lo que no es. El que se olvida lo que es, se cree lo que no es. Por eso encontrás creyentes, encontrás pastores, pastoras, encontrás líderes que están vociferando desde un púlpito, diciendo cualquier barbaridad, y que están conduciendo iglesias, y que están conduciendo células, y que están conduciendo casas de familia, y que ni siquiera pudieron conducir sus propias vidas, pero están conduciendo el destino de la eternidad de otros. Porque acá no se trata, hermanos míos, de decirte dónde está el libro de Salmos, si está antes o después de Proverbios. Acá se trata de eternidad, de almas que se van con Dios a la eternidad o se van al infierno con el diablo. Pero como son tan inmorales y como han abrazado tanto la inmoralidad, no les importa un bledo el alma de la gente. ¿Qué ha de hacer el honrado? ¿Qué ha de hacer la persona honesta? La que todavía sigue sosteniendo la antorcha de Dios, la antorcha de la verdad. ¿Qué ha de hacer el estudiante honrado? ¿Se copia como se copia en todo lo demás? ¿O se esfuerza y se sigue esforzando para aprobar como corresponde por haber estudiado? Porque total ahora en la educación dice, no estudié, total pasa igual de año. Imagínense, Dios nos libre de los próximos médicos.
Dios nos libre. Imagínate un cirujano que se graduó de cirujano y llegó a cirujano solo porque hay que igualar, ¿verdad? Nadie se puede quedar porque te estructura negativamente. Entonces, que los chicos pasen. Hay chicos hoy que están en segundo año, tercer año y no saben leer todavía de corrido un texto. ¿Cómo llegaron a tercer año? A cuarto. Están para terminar el secundario, hermanos, y no conocen. Imagínense en un juez que salió de esta camada en los próximos años. Imagínense un médico, un abogado, un presidente que conduzca los destinos de un país que tenga estas características. ¿Qué ha de hacer el honrado? ¿Qué nos queda? Imagínate creyentes que no se dejaron instruir, que no se dejaron capacitar, que no se dejaron preparar, que fueron rebeldes hoy o mañana, mejor dicho, liderando el destino de cientos de personas. ¿Qué ha de hacer de esa gente? ¿Qué ha de hacer del honesto cuando la ley que tiene que impartir justicia ya está corrompida? Es la pregunta del millón. ¿Qué ha de hacer el honrado cuando el mentir trae más beneficio que decir la verdad? ¿Qué ha de hacer el honesto? Que robar trae más beneficios que esforzarse por lo que uno quiere. ¿Qué ha de hacer de la juventud que ha aprendido que es mejor romperle la cabeza al otro y quedarse con lo que el otro tiene que esforzarse para conseguir lo que el otro consiguió? Porque eso es la moneda corriente de todos los días. ¿Qué ha de hacer del honesto que estudia y se desvela estudiando y se prepara y se capacita cuando el otro viene 5 minutos y ve el machete y total el maestro lo tiene que dejar pasar porque eso es lo que le mandan de arriba? ¿Qué le queda al honesto? ¿Qué le queda al justo? La pregunta es, ¿qué ha de hacer el hombre justo? ¿Tendrá respuesta a este salmo? Yo creo que sí. Y la respuesta de este salmo está en el libro de Apocalipsis que leímos recién, en el capítulo 22, versículo 11. El que es justo, siga practicando la justicia. En otras palabras, sos el único que podés inclinar la balanza para bien o para tu mal. No hay argumentos, no hay nadie que pueda ocasionarte tal daño si vos no estás determinado a ocasionártelo. ¿Qué va a hacer el justo? Siga practicando la justicia. Pero no sirve porque nadie lo ve. No le sirve a los demás, pero te va a servir a vos. El que es santo, ¿de qué sirve seguir siendo santo si no encontrás la media naranja igual? No encontrás la otra pata igual, no, ya todo está, no todo, diga conmigo, no todo. Diga conmigo, todavía hay algunos que van a resistir. El que es santo, siga practicando la santidad todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Pero no por el entorno, porque este es un tiempo para vos mismo, este es un tiempo de decisiones tomadas. Este es un tiempo de Apocalipsis que le da respuesta al Salmo. ¿Qué ha de hacer el hombre honrado? Que haga lo que sabe hacer. Si es honrado, que no se deshonre. Si es santo, que no se desante, que no se contamine, que no se corrompa. Las presiones son muchas para ser uno más del montón, pero podés sostenerte en lo que sos. Por eso siempre vamos a volver al principio, que es el principio de Dios.
todo lo que nos rodea, o en su gran mayoría, parece haber ganado la batalla. Pero hay una batalla que nadie puede ganar, que es la batalla que vos estás decidido a dar, la pelea que vos estás decidido a entregar. Son decisiones personales y particulares. Nosotros podemos tener opciones como creyentes. Ser como el común denominador de los creyentes y no estar tan ofuscados y perseguidos, o seguir sosteniéndonos conforme Dios nos ha dado la palabra, para luego recibir la recompensa de parte de Dios. El tiempo en el que estamos parados y el tiempo que viene es un tiempo para que nosotros podamos entender que se están dando los cumplimientos a los tiempos anunciados por el Señor, donde tenemos que ver gente sin afecto natural, donde tenemos que ver gente que sigue practicando la mentira día tras día, que todo el mundo ve y se sabe que lo que está haciendo es mentira, pero sigue anunciando que lo que está haciendo es correcto y que lo que está haciendo es bueno. Estamos viendo que hay gente que ha llamado malo a lo bueno y a lo bueno lo ha llamado malo. Entonces pregunto de nuevo, ¿qué ha de hacer el hombre justo? ¿Qué ha de hacer el hombre honrado? El texto completo dice: si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, controlan las leyes, controlan los movimientos, controlan las decisiones, inclinan la balanza para donde ellos quieren. Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿cambiamos de mundo? Es una opción, pero dice el mundo está bajo el control de los malvados, no una región, el mundo. A donde quiera que se vaya se va a encontrar lo mismo, porque es una agenda global. A donde quiera que se vaya va a encontrar un poco más, un poco menos de lo mismo. Entonces, ¿qué ha de hacer el hombre honrado cuando parece que el mundo está controlado por los malvados? Dejar de ser honrado y honesto porque no vende, porque no factura, porque no lo aplaude nadie. El consejo es seguir siendo y seguir haciendo lo que somos y lo que sabemos hacer. Que el justo practique la justicia todavía y que el santo se siga santificando. Que el honesto siga siendo honesto, que el honrado siga siendo honrado, porque esta es la actitud de la gente que está viviendo los tiempos decisivos del reino. Parece haber un contagio masivo de desorden, parece haber un contagio masivo de invitación. Los jóvenes honestos cada día son más perseguidos, son más acorralados. Muchos hablan de bullying, muchos hablan de discriminación, pero no hay discriminación y no hay bullying más grande que se ha visto en la historia de todos los tiempos como se ve en este tiempo. ¿Sabe por qué? Sencillamente por ser honesto y honrado. No hay persecución más grande que la que está habiendo en estos tiempos solo por el hecho de ser honesto y de ser honrado. No hay persecución más grande como la que está habiendo en estos tiempos solo por el hecho de decir lo correcto y decir la verdad. ¿Por qué Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Porque decir la verdad
condena, porque decir la verdad acarrea persecución, porque decir la verdad esclaviza. Cuando los hombres de Dios dijeron la verdad, fueron apresados. Cuando los hombres de Dios dijeron la verdad, fueron perseguidos. Cuando los hombres de Dios dijeron la verdad, fueron discriminados. ¿Sí? Pero esos tiempos eran los tiempos de Dios, eran el tiempo de los hombres de Dios. Hoy es el tiempo de todas las personas de bien. Nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros niños creyentes son maltratados solamente por ser familia cristiana, por ser hijos de Dios. Pequeñitos, niñitos, que ya en jardín están siendo maltratados por otros niños solamente porque ese niño es un creyente y en la casa le enseñan valores cristianos. Fíjese los niveles de maldad. ¿Qué le queda a ese papá hoy? ¿Decirle que su hijo tiene que ser como todos los demás o seguir trabajando para que ese niño siga sostenido en la conducta que le están enseñando? Hombres que hasta hace un tiempo eran correctos con su casa y con su familia, no aguantaron las presiones y se convirtieron en uno de esos tantos hombres que han entregado su propia casa para que sea corrompida y para que sea destruida. Porque parece ser que en una charla, si uno no comparte lo que otros hacen o no disfruta la vida como otros disfrutan, parece que es raro y queda fuera del grupo. Bueno, tengo una noticia: muchos de nosotros quedaremos fuera de grupos. Muchos de nosotros quedaremos fuera de círculos de amistades. Muchos de nosotros quedaremos mal mirados. Muchos de nosotros quedaremos excluidos inclusive de muchos conceptos sociales. Yo les dije y les conté a ustedes que antes de la pandemia fui llamado y fui convidado para formar parte de una estructura política que tenía que ver con el movimiento cristiano, un movimiento cristiano. Entonces fui invitado y fui convidado para formar parte. Me puse a estudiar como correspondía, hice un año de política cristiana. Me fue bien en todos mis exámenes. Demostré capacidad, pero ya estudiando tenía un gran problema, que la mezcla de las cosas no iba, o era una cosa o era la otra, pero aún así seguí. Hasta que llegó un momento que no se pudo sostener más y afloró que toda esa idea de llevar adelante un movimiento político cristiano no era más que otra cosa que lo mismo de lo que estaba, disfrazado con imagen de cristiano. Entonces involucraron pastores, involucraron pueblo cristiano, involucraron apóstoles para poder usar la fe y la cartelera cristiana para poder llegar a la política. Pero llegados a la política, iban a hacer exactamente que lo que hacían los políticos de turno. Entonces, cuando descubrí todo eso, dije yo, esta gente es más de lo mismo. Es el mismo perro, pero le cambiaron el collar. Es así, antes tenían un collar negro, ahora le pusieron uno blanco, pero sigue siendo la misma mugre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso es todo lo que está aconteciendo. Eso es todo lo que está pasando, lo que ha pasado. Eso es lo que se ha demostrado. Por eso hay tanta incredulidad. Por eso hay tanta gente cautiva. Por eso hay tanto cristianismo que ha carecido de valores y de verdad. Por eso hay tantos ministerios que han hecho arreglos con los políticos de turnos. Yo les puedo contar todas las experiencias, las luchas que he tenido con los políticos de turnos por no aceptarles las coimas, por no aceptarles los negociados, por no aceptarles los beneficios de la política. No es fácil sostenerse en la verdad,
pero es una decisión. El que es sano, el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia. ¿Por qué dice que practique la justicia? Porque esto es como cuando describe el carácter de Jesús. El libro de Filipenses. Haya pues en nosotros el mismo sentir el que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente. Por eso cuando a la iglesia le enseñé de la obediencia, le dije que nadie nace obediente, como nadie nace desobediente. Son decisiones. Este es un desobediente por naturaleza. Claro, algún teólogo me dirá el pecado que abunda en nosotros porque ya nacemos siendo rebeldes, ya, etc. Jesús era hombre y se hizo obediente. No era, se hizo. Se podría haber hecho desobediente, pero Él se hizo obediente. Por eso Filipenses dice, haya en nosotros el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que tiene que haber en nosotros? El hacernos lo que es más fácil deshacer. O sea, es más fácil ser corrupto, pero tenemos que hacernos, ¿qué? Corruptos o incorruptos. Es más fácil hacerse desobediente, pero tenemos que hacernos obediente. Pasan 10, no sé si todos manejan, pero a veces te pasa que vos venís manejando, vienen 20 y está el semáforo en rojo, y vos frenás, 19 pasan. Y en ese momento te sentís el más tarado del planeta, porque vos decís, ¿qué hago acá? Todo parado, yo parado. 19 pasaron. Y bueno, paso. Claro, alguno me va a decir zona de riesgo, es complicado, hay que pasar. Bueno, después lo discutimos, fuera de las cámaras. Pero me hago obediente, tengo el impulso de pasar, porque todos pasaron, porque así es como se hacen las cosas. ¿Trae beneficio decir la verdad? ¿Y si todos te mienten? Cuando vos estás en medio de gente que todos mienten, ni siquiera querés abrir la boca, porque si vos abrís la boca tenés que decir la verdad. O todos se ríen o todos te cargan. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Jesús se hizo. Los creyentes de aquel entonces predicaban lo que la gente quería oír, pero Jesús dice, ¿qué hago yo? ¿Predico lo que la gente quiere oír o digo lo que oí y vi de mi Padre? Digo lo que oí y vi de mi Padre. ¿Cuál fue la resultancia? El maltrato, el abandono y el castigo. Pero después vino la recompensa. Decía el que tenés a tu lado, después viene la recompensa. Porque si no parece que vivimos una vida que no va a ser recompensada. Y créame que a veces cuesta esperar, cuesta. Pero hay que hacerse paciente. Porque la paciencia es una virtud. Hay que hacerse paciente, porque la paciencia trae consecuencias de bendición. La paciencia trae recompensas. A veces parece que se estira demasiado, pero nosotros no podemos ignorar que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios sabe todos los tiempos. Y vuelvo a decirle que aunque tengamos que esforzarnos para que se haga fuerte esta verdad, aunque parezca todo lo contrario, Dios no llega tarde. Dios siempre va a llegar a tiempo, siempre, siempre. Aunque nosotros creamos que las cosas están fuera de tiempo. No cambies. Si ya tomaste la decisión de vivir de otra forma, no cedas los espacios y ya decidiste
vivir de otra manera. No cambies si ya decidiste vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, lo más acercado posible a la voluntad de Dios. No renuncies a tu convicción si decidiste abrazar la fe hasta el último de tus días. Todas estas cosas son las que están escritas para nosotros en nuestros tiempos. Apocalipsis dice: mira que nadie tome tu corona. ¿Qué significa eso? Que va a haber muchos descoronados porque no quisieron sostenerse hasta el final de los tiempos, porque no quisieron de alguna manera, por algo, no quisieron, decidieron. Claro, ellos hoy le echan la culpa a un montón de cosas. No, porque el hermano, la hermana, el apóstol, la iglesia, el ministerio, son excusas. Aquí dice claramente: el que es santo, practique, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Algunos podrían decir: vale la pena. Yo no digo vale la pena porque pena tiene el diablo, que ya está condenado y no tiene opciones. Lo que puedo decirles: vale el esfuerzo. Lo vale, lo vale. Lo vale porque cuando Dios tenga que recompensar, va a recompensar por eso. Significa que ya estamos en tiempos de decisiones. No en tiempos finales, para que no se asusten, en tiempos de decisiones. Hoy la gente está decidiendo lo que quiere ser. Terminé con esto. Hace un tiempo atrás me cruzó una persona y empezó a predicar. Yo no le dije quién era. Lo escuché, vino a hablarme del reino, de la salvación. Bien. Era un testigo de Jehová, ¿verdad? Podría haberlo reprendido, Lo escuché. Entonces le dije: veo que usted tiene una Biblia allí. Sí, por supuesto, me dice. Entonces me abría la Biblia donde él quería predicarme. Y yo le dije: busque Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Y me dice: ¿cómo? Busque, si ya, o le arrancó Apocalipsis. No, tiene que tener, su Biblia tal vez tenga Apocalipsis. Si tiene Apocalipsis, busque Apocalipsis, le digo, y lea. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 22, 11? El que es santo practique, sea santo todavía. El que es injusto practique la justicia todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y le digo: amigo, esa palabra, le digo, la escribió el apóstol San Juan en un tiempo que él no la iba a ver, pero la escribió para nuestros tiempos. Entonces le dije: ¿usted tiene familia? Seguramente sí, tiene hijos, tiene nietos. ¿Qué hace perdiendo el tiempo acá hablando conmigo?, le digo. Vaya a su casa, vuélvase a su casa, le digo, y atienda a su casa, atienda a su familia. Si usted no puede cambiar el mundo, al menos trate que el mundo no cambie su casa. Porque no hay iglesia más importante que la primera iglesia, que es la familia. Bueno, dice, veo que usted es un hombre de fe. Y no le dije quién era. Ni le dije que busque el canal de YouTube, ni nada por el estilo. Pero seguí diciéndole lo segundo. Jesús vino a la tierra. Era Dios hecho hombre. Caminó entre nosotros. Calzó, vistió, comió y bebió entre los hombres. Y siendo Él el Hijo de Dios, el enviado, que vino a derramar su sangre por rescate y salvación de muchos, no pudo cambiar la gente que lo rodeaba. ¿No cree usted que es muy soberbio creer que usted va a cambiar el mundo? Hola.
Entonces alguien me dijo, pero entonces tenemos que dejar de predicar. Entonces no hay que hablar más de Cristo, pero entonces no hay que decir, no hay que testificar más. Lo que hay que hacer primero y principal es velar con temor y temblor por nuestra salvación. Primero, porque eso lo manda la Biblia. El que no produce para los suyos es porque es un incrédulo y ha negado la fe. El problema es que desde que Cristo vino a la tierra hasta este tiempo, todo el mundo quiso cambiar al otro, cuando ellos ni siquiera fueron capaces de cambiar 1 centímetro de su asquerosa vida. Pero vos escuchás a la gente y dice, no, ¿por qué? Vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer, porque vos tenés que cambiar, vos. Y Jesús dijo que miremos primeramente ¿qué? La viga que hay en nuestro ojo para luego poder sacar la paja del ojo ajeno. Pero el cristianismo hizo todo lo contrario. Hizo lo que hacían los sacerdotes, ponían cargas pesadas sobre la gente, largos rezos, largas oraciones, y la gente estuvo preocupada por cambiar al otro. Un día le dije a un discípulo que quería ser discípulo mío, pobre, le dije, vos estás tan preocupado de ir a predicar a la China y ni siquiera le mostraste tu testimonio a la China que tenés enfrente. ¿Verdad? En otras palabras hay gente que quiere ir a conquistar naciones o quiere ir a predicar al mundo y ni siquiera pudo convertir su casa. ¿De qué mundo me hablas? Hay gente que tiene la buena intención de dirigir el destino del alma de otros, cuando con los actos que están haciendo y la forma que están viviendo están poniendo en riesgo su propia alma. ¿Me está escuchando, verdad? Y esos son los tiempos que hoy se están viviendo. Son los tiempos donde nosotros primero tenemos que esforzarnos por seguir siendo santos. ¿Qué es santo? Ya sabe, apartado para. ¿Cuántos santos hay esta noche? Acá, ¿cuántos hay? Muévame su mano. Créalo. Diga conmigo, yo soy santo. Otra vez. Una tercera. Agréguele fe ahora. Claro. ¿Por qué soy santo? Porque Dios me apartó para. Dios me apartó para su reino, Dios me apartó para su obra, Dios me apartó para su adoración, Dios me apartó para Él. Estoy apartado de y apartado para. Entonces, el que es santo, santifíquese todavía. Si Dios te apartó para ser una oveja, no te conviertas en lobo. Seguí siendo oveja. Seguí siendo oveja, no pasa nada, seguí siendo oveja. Los lobos se multiplican, déjalo, que ya de los lobos se va a encargar el gran pastor. Ya se va a encargar el Señor. Si sos justo, ¿qué es? ¿Qué es justo o justicia? Busqué esto en el diccionario, gracias al Espíritu Santo. Justicia es, escucha esto, derecho, razón y equidad. Eso es justicia. Eso es justicia. Razón, derecho y equidad. Si sos justo, dice, practicar la justicia. ¿Qué tengo que practicar? Lo que es derecho. O sea, tengo que practicar la senda derecha. Es como Dios le dijo a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Eso es practicar la justicia, derecho. Diga conmigo, otra vez. Derecho. Che, pero mira que vamos por el atajo. Jesús lo dijo, el que no entra por el camino derecho y entra por otro camino, ya sea por la ventana, por la puerta de atrás, por el costadito,
El tal es un salteador y un ladrón. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El que va por acá, el que va por acá, el que te dice que llega más rápido, el que te dice que son más vivos, más piola. No, el que es justo practique la justicia, y justicia dice derecho, derecho, lo que es derecho. Parece ser que es más lejos, parece ser que es más largo. Derecho, derecho. Decirle a que tienes a tu lado, derecho. Razón, razón. Hay gente que ha perdido ya, ¿qué cosa? La razón. La razón tiene que ver con el raciocinio, tiene que ver con esa capacidad de, ¿verdad?, de razonar, de decir, no, pará, esto está mal. No, esto no es lo correcto, esta no es la forma, esta no es la manera. La gente perdió eso. Porque la razón es una de las cosas que Dios puso en el hombre cuando lo creó, para diferenciarse de lo animal. O sea que hay gente que parecen, dígalo fuerte, parecen animales. Hay gente que parece animal, ¿verdad? Porque se comporta como se comportan los animales. Ahí hay animales que parecen más humanos que varios humanos. Si no lea Romano, porque algunos van a decir, mirá, ¿qué es lo que está diciendo? Está ofendiendo a la gente. No, lea Romano, el capítulo 1. Creo que es el verso 9, si no me equivoco. Dios los entregó a una mente animal, porque se comportan como tales. La mente animal no es que está ofendiendo a la especie, sino que está hablando en su proceder, cómo procede. Significa que ya perdió la razón, el raciocinio. Entonces, el que es justo, practique la justicia, o sea, practique el raciocinio, practique lo que es la razón, practique, diga conmigo, practique. Y por último, la equidad. ¿Qué es la equidad? No es igualdad, ¿verdad? Como quieren hacer hoy, que lo negro y lo blanco es lo mismo, ¿eh? Equidad, eso es que no. Equidad tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con lo que está así. Practiquen, podría decir practiquen malabarismo, ¿verdad? Sosténgase, practique equilibrio, practique equilibrio. No se vaya para acá, no se vaya para allá, practique equilibrio. Equidad, ¿sí? Tenga un balance de las cosas, tenga raciocinio de la situación, camine derecho en la actitud. Esa es la respuesta para el Salmos 11:3. ¿Qué ha de hacer el honrado? Todas estas cosas. Mira cuánto trabajo tenemos. Si el que tenés a tu lado, hay un montón de trabajo. Vamos a terminar con esto. Decirle, cuanto más se corrompa el mundo, más trabajo tenemos. ¿Está en claro? Cuanto más difícil se ponga la vida, el mundo, más trabajo tiene el honrado. No es que no pueda hacer nada, eso es mentira. No es que no le queda por hacer nada, eso es mentira. Hay mucho por hacer. Hay que practicar, como dije recién. Hay que sostenerse, hay que avanzar, hay que seguir caminando. Es un tiempo de decisión. Quiero invitarle a que se pueda poner en pie en esta noche conmigo, por favor. Hemos concluido, nos vamos a casa en bendición. En estos últimos tiempos, cuando he expuesto algunas cosas que se han hecho, algunas personas quisieron excusarse, diciéndome, no, yo no tengo nada que ver, o yo no he tenido nada que ver, y yo no les acepté lo que me decían, porque la realidad es que decidieron ser parte de algo. Yo decidí ser parte de algo también. Yo decidí ser parte de la verdad, ser parte de la honestidad,
decidí ser parte de lo correcto, decidí ser parte de lo claro, de lo transparente, decidí ser parte de lo que Dios ha planeado. Es una decisión, decidí ser parte con Dios, decidí ser parte de su palabra. En estos tiempos de elecciones, en estos tiempos de regalías, ¿verdad? Son tiempos que dan muchas oportunidades, pero todas las decisiones tienen consecuencias. Denuncié algunas realidades hace un tiempo atrás cuando a veces injustamente se nos comparaba ministerialmente como diciendo, viste o vio, en el mejor de los casos con un poquito de respeto, aquella iglesia fue hermoseada, hicieron esta obra, la otra hizo un polideportivo, la otra hizo, y yo sentía como exigencias o como críticas o como demandas, y decían, ¿cómo? Si somos ministerio de prosperidad y tenemos un Dios tan próspero y tan rico. Entonces les explicaba, porque yo conocía cómo se hacían las cosas, y les explicaba los negociados que hacían, negociados de los cuales luego se descubrieron y salieron a la luz de los arreglos con los políticos y todo lo demás. Pero a veces esas injusticias cuesta soportarlas, porque son injusticias, son críticas, difamaciones, son molestias. A veces cuesta mucho llegar a un logro por el camino honrado y por el camino correcto. Y las personas a veces tratan de impulsarte y de empujarte a que llegues rápido, tomando algunos atajos. Pero hay que tomar la decisión de ser honesto y de ser honrado. La mayoría de los conflictos que he tenido que atravesar fue por no torcer la verdad. Fue por no callar la verdad, fue por no decir lo que quedaba políticamente correcto. Pero es el costo que hay que pagar para ser diferente, para ser distinto. Se puede ser distinto. Cuando te llueven los comentarios de que son todos iguales, algo te tiene que pasar adentro. Algo te tiene que sacudir. Y tenés que decir, no somos todos iguales. Yo he decidido ser diferente. ¿Y qué vas a ganar? Tal vez a corto plazo nada. Pero cuando llegue el momento o el final de los tiempos, posiblemente gane mucho más de lo que pierda ahora. ¿De qué te vale ser honrado? No vas a llegar a nada, tal vez ahora, pero cuando llegue el final de los tiempos, la recompensa seguramente va a ser grande y va a ser buena. No bajes tus brazos, seguí en la lucha. Seguí firme. Hay una respuesta para el Salmos 11:3. ¿Qué ha de hacer el hombre justo cuando los fundamentos se caigan? Cuando la ley se corrompa, cuando la verdad pase a ser una mentira, cuando lo bueno se venda como malo, cuando lo malo se venda como bueno, y cuando lo blanco pase a ser negro, hay una respuesta. El injusto va a seguir siendo injusto. El incorrecto va a seguir siendo incorrecto. Eso no va a cambiar. Pero tampoco que cambie esto otro. Que el santo siga santificándose y que el justo siga practicando la justicia. Ese es el mensaje de Dios para los honrados, para los honestos, para los santos en esta noche, para aquellos que no quieren bajar los brazos,
Hay tarea y hay respuesta. Seguí practicando, que la recompensa se va a mostrar al final del camino. Amén.